Estimados alumnos, soy el doctor Mario Suárez Montalvo, médico internista del Hospital Rebagliati, y el día de hoy vamos a hablar de fisiopatología y semiología de la fiebre. Recuerden ustedes que la fiebre es una manifestación muy importante y que puede tener implicancias desde lo trivial hasta consecuencias devastadoras. Eso va a depender mucho de la enfermedad de fondo que esté produciendo la fiebre. Recuerden ustedes que cuando se enfrentan a un paciente con fiebre, siempre deben consignar los síntomas y signos acompañantes, ya que esto va a orientar eh, la velocidad del accionar del médico tratante en relación a instaurar un tratamiento oportuno. Por ejemplo, no es lo mismo tratar un paciente con fiebre por resfriado común que un paciente con fiebre con un cuadro de sepsis. En este caso clínico presentamos a un varón de 35 años, procedente de la selva. Recuerden, es importante filiar el antecedente epidemiológico y la ubicación geográfica, puesto que determinadas zonas de nuestro país tienen mayor prevalencia de algunas enfermedades infecciosas. Acude a la consulta por presentar sensación de alza térmica no cuantificada. Entonces, este término de sensación de alza térmica no cuantificada es básicamente lo que la mayoría de los pacientes que vienen con fiebre van a expresar, ya que muchas veces no van a poder medirse la temperatura de manera objetiva con un termómetro. Nos dice que esta sensación de alza térmica la tiene hace ya un mes y es a predominio vespertino acompañado de sudoración profusa, sin escalofríos y además tos poco productiva de más de 14 días. Refiere bajo de peso de 10 kilos en 3 meses. Entonces aquí nos están hablando sobre signos y síntomas acompañantes que pueden orientarnos a un diagnóstico etiológico. Al examen físico, lo relevante es que se encontró adenomegalias cervicales, es decir, el crecimiento anómalo de los ganglios cervicales. Y estas son de características no dolorosas. Se palpa un hígado a 4 centímetros debajo del reborde costal derecho, lo cual nos puede estar hablando de una posible hepatomegalia, crecimiento del hígado. Entonces, durante su hospitalización ya se evidencia fiebre intermitente de 39 grados. En los estudios de imágenes se le encuentra una cavitación pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, la historia de este paciente, los hallazgos clínicos e imagenológicos son muy compatibles con una tuberculosis pulmonar. Recuerden que el Mycobacterium tuberculosis puede afectar el sistema retículo endotelial y es por eso que va a haber crecimiento de los ganglios linfáticos y crecimiento del hígado o del vaso. Además, que todo paciente considerado como sintomático respiratorio, es decir, el que tiene tos más de 14 días, tiene que pensarse o hacer el descarte de tuberculosis. Entonces, como pueden ver ustedes, la fiebre es el síntoma cardinal para la mayoría de procesos infecciosos, ya sean agudos o crónicos. Cuando hablemos de termorregulación, es el proceso por el cual el cuerpo va a mantener una temperatura estable. Y esto va a implicar mecanismos que son controlados por el centro termorregulador, el cual se halla en el hipotálamo. Esta termorregulación va a conllevar algunas respuestas involuntarias y autónomas. Va a seguir un ritmo circadiano, es decir, va a permitir cambios de temperatura corporal diurnos y previsibles.
como por ejemplo obtener una temperatura de 36 grados al amanecer o 37 grados al caer la tarde. La capacidad de termorregulación del individuo es adquirida generalmente en los primeros meses de vida y es la encargada de efectuar las diversas variaciones circadianas de la temperatura. Recuerden que estas variaciones circadianas de la temperatura, es decir, la oscilación de la temperatura a través del día, van a producirse aún en los procesos febriles. Y van también a estar en relación a algunas conductas voluntarias que realice el individuo, como por ejemplo el aumento de la vestimenta, el consumo de alimentos, el uso de calefacción, etc. Hay que recordar que en la práctica asistencial se utiliza como referencia para la temperatura corporal los valores de la temperatura periférica, es decir, la medición de la temperatura axilar, la temperatura oral, la temperatura rectal. Pero cuando nosotros hablamos del concepto de temperatura corporal central, se refiere a la temperatura medida a nivel sanguíneo, precisamente a nivel de la aurícula derecha, con un catéter de Swan-Ganz. Obviamente ustedes deducirán que medir la temperatura a nivel de la aurícula derecha no es posible y poco utilidad o practicidad en nuestro quehacer médico diario. Pero si la lográramos medir, los valores normales irían en 37 grados más menos 0,6 grados Celsius. Hay que recordar entonces que esta termorregulación, ¿no? Controlada por el hipotálamo va a activar algunas respuestas fisiológicas periféricas, ¿no? A nivel de algunas vías nerviosas. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la temperatura ambiental, el organismo, gracias al centro termorregulador que es el hipotálamo, va a activar algunas respuestas periféricas, como por ejemplo la vasodilatación cutánea o el aumento de la sudoración, ¿no? A través de la convección y la evaporación, respectivamente. Esto va a tener como resultado la pérdida de calor del individuo. Por otra parte, cuando la temperatura ambiental desciende, el paciente va a tener o va a experimentar algunos eventos, ¿no? O signos de vasoconstricción periférica. Esto en relación para el ahorro de calor o producción de calor, ¿no? No solamente habrá vasoconstricción, sino que también se inhibirá la sudoración y puede aumentar el tono muscular y aparecer los escalofríos. En esta lámina vamos a explicar el concepto anatómico del centro termorregulador. Cuando nosotros hablemos del centro termorregulador, ya hemos dicho, está ubicado en el sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo. Debemos recordar dos estructuras. Una de ellas es esta que se llama OVLT. El OVLT es el órgano vasculoso de la lámina terminal del hipotálamo. Y como su nombre mismo lo dice, es una red de capilares pequeños fenestrados que están en íntimo contacto con esta estructura importante que es el hipotálamo. Y como ustedes recordarán, este hipotálamo está subdividido en varios núcleos neuronales con una función establecida y ya estudiada. Dentro de todos estos núcleos, el núcleo que nos va a importar en cuanto a la termorregulación se refiere es el núcleo preóptico, ¿no? Llamado por sus siglas PO. Y en otra literatura lo van a encontrar como el área preóptica del hipotálamo, el APOH. Este núcleo preóptico es el centro termorregulador por excelencia. Como pueden ver ustedes aquí, a nivel de estos capilares fenestrados del órgano vasculoso, va a mandar señales debido a que están en íntimo contacto con el hipotálamo. Estas señales que se dan al hipotálamo van a regular la temperatura corporal. En esta lámina vamos a ver
el control de la temperatura normal es un proceso muy eficiente gracias al hipotálamo. El cuerpo normalmente puede mantener una temperatura bastante estable porque el centro termorregulador va a equilibrar el exceso de la producción de calor con la disipación del calor. Cuando hay un aumento de la temperatura corporal, el hipotálamo va a generar algunas respuestas neuronales que van a tener que ver con el aumento de la liberación del calor. Es decir, esto lo va a hacer a través de la dilatación de los vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente está con algún grado de ruborización en la piel, ¿no? Es por la dilatación de los vasos sanguíneos y esa respuesta fisiológica vasomotora tiene el fin de liberar calor. Y el otro efecto o el otro mecanismo para liberar calor es el incremento de la transpiración a través de la piel. Es decir, se disipa el calor a través de la piel. Por otra parte, cuando existe un grado de disminución de la temperatura corporal, el hipotálamo va a activar algunas respuestas fisiológicas que van a terminar o van a tener como finalidad la disminución de la pérdida del calor, es decir, el aumento de la generación del calor. Y esto básicamente lo va a hacer aumentando la actividad metabólica de los músculos y también del hígado. También lo puede hacer a nivel del reflejo vasomotor, que va a consistir en la contracción de los vasos sanguíneos. Y como repito, estos eventos fisiológicos van a estar destinados a preservar el calor corporal. La temperatura central está regulada por una serie de bucles de retroalimentación independientes. Recuerden que el fin de la termorregulación es mantener niveles adecuados de temperatura corporal a pesar de las variaciones de la temperatura ambiental o también a pesar de la producción de calor interno. Vamos a tener aquí la presencia de sensores periféricos y sensores centrales. Cuando nosotros hablamos de sensores periféricos nos referimos a los corpúsculos de Pacini, de Krauss, los corpúsculos sensitivos que están a nivel de la piel, que, valga la redundancia, sensan frío, calor. Estos corpúsculos sensoriales periféricos van a mandar señales nerviosas a través de la raíz de los ganglios dorsales, de la médula espinal y del tronco celíaco. Y van a terminar, ¿no?, en el hipotálamo, precisamente en el área preóptica del hipotálamo, la cual ya hemos visto. Y si hablamos de los sensores centrales, básicamente vamos a hablar del órgano vascular de la lámina terminal del hipotálamo. Recuerden que aquí estamos hablando de una red de capilares fenestrados, en la cual tienen estrecha relación con el flujo sanguíneo sistémico, es decir, pueden sensar alguna sustancia pirógena derivada de alguna bacteria o de alguna citocina producida en respuesta a algún daño infeccioso o inflamatorio. Entonces, esta molécula va a pasar a través de estos órganos sensores centrales y va a ser captada por el área preóptica del hipotálamo. Entonces, sea cual sea la vía de señalización, el hipotálamo va a mandar vías eferentes hacia el mismo hipotálamo, el tronco encefálico, médula espinal y sistema simpático para que se den las respuestas termoefectoras que van a ayudar en el balance de la temperatura. Y dícese pues de la vasoconstricción, vasodilatación, la generación de escalofríos, sudoración o cambios conductuales. Umbrales termorreguladores en normotermia y en fiebre. En condiciones normales, ¿no?, o en sujetos normotérmicos, la producción de calor, como pueden ver acá, va a aumentar de manera lineal cuando la temperatura
va a disminuir por debajo de 36.8. Es decir, cuando un paciente disminuye su temperatura corporal menos de 36.8, comienza a activarse las respuestas fisiológicas mandadas por el hipotálamo en relación a la producción de calor, que como ya le hemos visto, principalmente va a tratarse de fenómenos de vasoconstricción periférica y aumento del metabolismo del músculo y del hígado. Y por otra parte, la disipación del calor en el paciente normotérmico va a aumentar cuando la temperatura se encuentre por arriba de 37.2. Es decir, cuando aumente la temperatura por arriba de este nivel, se activarán las respuestas fisiológicas que tienen que ver con la disipación del calor. Es decir, fenómenos de vasodilatación periférica o también la transpiración o el aumento de la transpiración a través de la piel. En un paciente con fiebre, ambos umbrales termorreguladores se están desplazando simétricamente hacia la derecha, es decir, hacia valores más altos, lo que significa que los fenómenos de producción de calor se van a activar cuando la temperatura desciende recién por debajo de 39.3, ¿no? Esto cuando hablamos de fiebre. Y la disipación del calor se va a activar cuando la temperatura va a alcanzar niveles más altos, es decir, más o menos de 39.7 hacia arriba. Presentamos la cascada fisiopatológica de la fiebre. Entonces, para que se genere la fiebre, lo que tiene que existir es la presencia de algún pirógeno exógeno. Estos pirógenos exógenos son sustancias que van a generar fiebre y pueden ser infecciosas o sustancias no infecciosas. Si hablamos de infecciosas, nos referimos básicamente a microorganismos, virus, bacterias, endotoxinas o exotoxinas. Y si hablamos de entidades no infecciosas, alguna enfermedad autoinmune, autoinflamatoria, traumatismos o hasta neoplasias. Estos pirógenos exógenos van a desencadenar la activación del sistema inmune, principalmente gracias a que van a unirse a los Toll-like receptors de los monocitos y los macrófagos. Cuando el sistema inmune se activa, va a generar la liberación de algunas citocinas, que no son más que un tipo de pirógenos endógenos. Y acá nombramos a las principales citocinas, dentro de ellas las interleuquinas, tanto 1 beta, interleuquina 1 alfa, IL-6, IL-18 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas o pirógenos endógenos van a viajar al sistema nervioso central, principalmente al hipotálamo. Entonces, en el órgano vasculoso de la lámina terminalis, las células endoteliales de este órgano van a tener receptores afines a estas citocinas. Y gracias a estos receptores, con dicha afinidad, van a inducir la producción de prostaglandinas E2. Obviamente, la producción de las prostaglandinas E2 pues inicia con la activación de la ciclooxigenasa, en este caso tipo 2 y tipo 3, terminando en la generación de AMP cíclico. Entonces, cuando la prostaglandina E2 es sintetizada por el OVLT, es sensada por las neuronas termorreguladoras que tienen íntima relación anatómica, ¿no? Es decir, las neuronas que se encuentran en el área preóptica del hipotálamo. Es de ahí, ¿no?, en donde va a originarse la elevación del nivel del centro termorregulador. Por lo tanto, va a desencadenar algunas respuestas que van a llevar
al aumento de la temperatura corporal, como la conservación del calor, ¿no? Es decir, disminución de la transpiración cutánea o aumento de la vasoconstricción. El aumento de la producción de calor, es decir, aumentar el metabolismo de la actividad muscular o generar escalofríos. Y también está implicado en el desarrollo o activación de alguna conducta instintiva involuntaria, como es el hecho de que el paciente intuitivamente va a preferir abrigarse o va a preferir estar en ambientes cálidos. Todas estas respuestas van a terminar en la generación de lo que se conoce o que conocemos como fiebre. El reconocer los principios básicos generales de la fisiopatología de la fiebre nos permite reducir potenciales targets terapéuticos, ¿no?, para el tratamiento de la fiebre. Observen ustedes, ¿no?, o recuerden que la generación de la prostaglandina E2 es la que va a estimular al área preóptica del hipotálamo para generar la fiebre. Por lo tanto, dentro del tratamiento de la fiebre, uno puede hacer uso de los famosos antiinflamatorios no esteroideos, AINES. Entonces los AINES actúan a nivel central, principalmente inhibiendo la ciclooxigenasa tipo 2 y tipo 3 para disminuir las concentraciones de prostaglandina E2 a nivel central. Otro target terapéutico, ¿no?, lo tenemos a nivel de la cascada inicial de la fiebre, ¿no? Cuando se activa el sistema inmune y se genera la liberación de citocinas y pirógenos endógenos, nosotros podemos inhibir esta activación mediante el uso de glucocorticoides. Recuerden que los glucocorticoides son fármacos que tienen efectos inmunosupresores. Estos corticoides son de suma utilidad para el tratamiento, por ejemplo, de la fiebre producida por enfermedades autoinmunes, como el lupus. Por otra parte, si hablamos de las respuestas termoefectoras que se dan en la fiebre, una de ellas es la actividad o el aumento de actividad del músculo liso, del músculo esquelético. El aumento de la producción de calor va a estar en relación a el aumento de la actividad muscular. Entonces, esto se ve en una entidad que se llama hipertermia maligna. La hipertermia es un concepto diferente a fiebre, ¿no? Es cuando el hipotálamo no está regulando la producción de la temperatura. Entonces, para los casos de hipertermia, sobre todo hipertermia maligna, podemos hacer uso de este fármaco que se llama el dantroleno. El dantroleno actúa a nivel de la relajación del músculo esquelético. Algunos autores describen y consideran que la fiebre puede aumentar la eficacia de la inmunidad innata, ¿no?, mejorando la actividad de la respuesta inmune tanto a nivel de linfocitos, neutrófilos o macrófagos. Sin embargo, esto todavía no ha sido demostrado, ¿no?, en algún ensayo clínico importante. Lo que sí es cierto es que en situaciones especiales la fiebre es perjudicial, ¿no? Por ejemplo, cuando existe hiperpirexia, ¿no?, es decir, temperaturas mayores a 41 grados, son generalmente perjudiciales para el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas. También en el paciente con algún tipo de daño cerebral importante, por ejemplo, una hemorragia cerebral, un infarto cerebral extenso, la fiebre puede predisponer a mayor citotoxicidad o edema citotóxico. Cuando hay fiebre, la respuesta del organismo, ¿no?, es aumentar la frecuencia cardíaca. Y esto puede ser contraproducente si
se trata de un paciente con algún grado de enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es la enfermedad de las arterias coronarias del corazón, por lo que cuando existe fiebre y por ende hay una taquicardia, hay mayor consumo de oxígeno por el miocardio y puede exacerbar las manifestaciones de la enfermedad coronaria de este paciente. Otra situación es el paciente con plaquetopenia, puesto que se dice que la fiebre va a disminuir el efecto hemostático de las plaquetas, y los niños con convulsiones. Esto se llama convulsión febril. Por lo tanto, en estas situaciones se recomendaría apaciguar o disminuir la fiebre con algún antipirético. Definiciones. La fiebre se define como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Y el concepto de elevación de la temperatura corporal regulada es importante tenerlo en cuenta, puesto que se refiere a que el termostato, ¿no? Es decir, el hipotálamo, es el que está comandando, regulando las variaciones de la temperatura corporal. A diferencia de la hipertermia, el cual vamos a ver más adelante, en la hipertermia la elevación de la temperatura no está regulada por el hipotálamo. No existe una definición universal de la fiebre, debido a que la temperatura corporal va a variar en cada individuo durante las horas del día, y también va a depender mucho del método de medición de la temperatura. Se considera entonces que la fiebre va a referirse a cuando se encuentra una temperatura mayor a 37.5 medida en la cavidad oral. También podemos observar que a diferentes horas del día la temperatura va a variar. Entonces se considera como fiebre cuando se encuentra una temperatura mayor a 37.2 si es medida a las 6 de la mañana, ¿no? Con una medición oral. Y también se va a considerar fiebre cuando la temperatura encontrada a nivel oral sea mayor a 37.7 cuando sea de carácter vespertino, es decir, una temperatura medida alrededor de las 4 a 6 de la tarde. Básicamente ustedes tienen que recordar que para fines prácticos, ¿no?, se utilizan los valores de referencia de la temperatura periférica, es decir, a nivel oral, a nivel axilar, a nivel rectal. Cuando hablamos de hiperpirexia, ya hablamos de una fiebre muy elevada, generalmente cuando es mayor a 41.1 grados medida a nivel rectal. Y muchas veces el tener hiperpirexia puede conllevar a una disfunción en los órganos y sistemas del individuo. Si hablamos del concepto hipotermia, hablamos cuando la temperatura desciende menor a 37 grados. Y esto lo podemos ver en algunas situaciones de enfermedades críticas como la sepsis, el shock o el hipotiroidismo con mixedema. Estas son otras definiciones de fiebre en cuanto a la temperatura rectal y la temperatura axilar dada por la OMS y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. En lo que se refiere a adultos y niños, se puede considerar fiebre cuando la temperatura rectal es mayor o igual a 38 o la temperatura axilar es mayor o igual a 37.5. Un punto aparte es el anciano, ¿no? Es decir, el adulto mayor de 65 años, el cual hay que considerar que debido a una baja tasa de su metabolismo va a manejar niveles de temperatura corporal más bajos que el adulto promedio. Es por eso que el umbral de fiebre para el adulto mayor es más bajo. Si queremos hablar de fiebre en el adulto mayor, se considera fiebre cuando la temperatura oral es mayor a 37.8 o
cuando la temperatura oral es mayor a 37.2 en mediciones repetidas, por lo menos 2 mediciones. En lo que se refiere a temperatura rectal, hay fiebre si es mayor a 37.5 grados o si hay un incremento de temperatura mayor a 1.1 grados respecto a la temperatura basal. Dentro del diagnóstico diferencial, tenemos que diferenciar el concepto de hipertermia, ¿no? La hipertermia es el aumento de temperatura corporal por encima de los valores normales, ¿no? Hasta ahí el concepto de hipertermia es muy parecido a fiebre. Sin embargo, en hipertermia no va a existir la regulación fisiológica del hipotálamo y la mayor parte de veces no va a responder al uso de antipiréticos convencionales. Desde el punto de vista fisiopatológico, el término hipertermia va a traducir el fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura normal, determinada por el hipotálamo. Entonces, recuerden que lo normal es que el hipotálamo, en respuesta a algunas citocinas, genere cambios periféricos para generar, ¿no? o generar y conservar calor, ¿no? Para alcanzar un balance en la temperatura corporal. Entonces, en hipertermia, el hipotálamo no está realizando esa función. Por lo tanto, la fiebre y la hipertermia tienen mecanismos fisiopatológicos distintos, por lo tanto tendrán una terapéutica distinta. Entonces, algunas causas de hipertermia, ¿no? Por ejemplo, la producción excesiva de calor, y esto se ve muy frecuentemente en el paciente que está sometido a ejercicios extremos o extensos, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento. La tirocoxicosis. La tirocoxicosis, ¿no? Es el paciente con hipertiroidismo, ¿no? Es decir, tiene un desorden hormonal en el cual le hace generar mayor producción de hormona tiroidea, por lo tanto, el metabolismo basal está aumentado. El síndrome neuroléptico maligno es debido al uso de algunos fármacos, ¿no? Llamados neurolépticos. Estos pacientes generalmente vienen con contracciones musculares, ¿no? Por lo tanto, la generación del aumento de la temperatura y del calor está básicamente dado por el aumento del metabolismo muscular. Similar mecanismo es el del paciente con hipertermia maligna, ¿no? Que generalmente está debido a el uso de algún anestésico y en relación a una predisposición genética que tenga ese paciente. Muchas veces la hipertermia va a tener algunos detalles clínicos que lo pueden diferenciar del paciente con fiebre. Se dice que el paciente con hipertermia va a tener la piel caliente, pero esta va a ser seca, ¿ya? A diferencia del que tiene fiebre. El que tiene fiebre puede tener una piel caliente, húmeda, sudorosa, pero el que tiene hipertermia va a tener una piel caliente pero seca, ¿ya? Y otra característica, lo repito, no va a responder a los antipiréticos convencionales, pero a veces la temperatura puede descender en algo con el uso de ácido acetilsalicílico o acetaminofén. Este es un cuadro que grafica las diferencias entre fiebre e hipertermia, ¿no? En cuanto a fiebre, la temperatura usualmente es menos de 41, pero la mayor parte de pacientes con hipertermia van a tener hiperpirexia, es decir, más de 41 grados. En la fiebre hay sudoración generalmente, cuando hay hipertermia no hay sudoración. La fiebre obedece a un ritmo circadiano, la hipertermia no. La fiebre usualmente responde a los antipiréticos convencionales. La hipertermia no va a mejorar sustancialmente con el uso de antipiréticos. La fiebre tiene un mecanismo fisiológico establecido y regulado por el hipotálamo. En cambio, en la hipertermia principalmente se va a deber a la falla en la pérdida de calor y esto no va a poder ser regulado por el hipotálamo. El aumento de la temperatura en la fiebre podría tener un rol o efecto beneficioso en nuestro organismo. Sin embargo, en la hipertermia, el aumento
desproporcionado e incontrolado de la temperatura va a producir daño en algún órgano. Semiología de la fiebre. La anamnesis. Es importante consignar en el acápite de la enfermedad actual el tiempo de evolución, puesto que la fiebre puede subclasificarse según la dimensión temporal. Se dice que estamos frente a una fiebre, ¿no?, de evolución aguda cuando esta dura hasta 2 semanas. Fiebre prolongada cuando la fiebre tiene una duración mayor a 2 semanas. El concepto de fiebre de origen desconocido o fiebre de origen oscuro, en sus siglas FOD, es la fiebre que persiste por más de 3 semanas, ¿no?, con una temperatura mayor a 38.3, en la cual no se ha podido establecer un diagnóstico luego de 7 días de hospitalización o estudios diagnósticos. Por ejemplo, estos son ejemplos de fiebres, ¿no?, agudas, infecciones virales, ya sea del tracto respiratorio superior, la otitis media, una pielonefritis, una celulitis. Estos pacientes generalmente acuden a la consulta con un tiempo menor a 2 semanas de fiebre, a diferencia de las fiebres prolongadas o crónicas, ¿no? Son pacientes que ya vienen con más de 2 semanas de fiebre y muchas veces cumplen los criterios de fiebre de origen desconocida, como por ejemplo pacientes que vienen con la osteomielitis, que es una infección de las estructuras óseas. La fiebre tifoidea, que es una fiebre entérica producida por la Salmonella typhi. La tuberculosis o también la brucelosis. Es importante consignar la forma de inicio de la fiebre. Si la fiebre ha tenido un inicio brusco o súbito, generalmente estamos hablando de procesos bacterianos piógenos, como una neumonía por neumococo, ¿no? El paciente inicia la curva febril con un pico de curva febril tipo éctica, ¿no?, generalmente precedido de escalofríos. A diferencia del inicio insidioso de la fiebre. Cuando hablamos de un inicio insidioso de la fiebre, estamos hablando de una fiebre que va elevándose progresivamente en el transcurso de las horas del día. Por ejemplo, en la fiebre tifoidea. Presentamos el ejemplo de la fiebre tifoidea, o también llamado el ascenso en escalera de la fiebre, ¿no? Como lo habíamos dicho, la fiebre se presenta, en el caso de la tifoidea, como una fiebre de inicio insidioso, ¿no? En el transcurso del día, ¿no?, la fiebre va elevándose, ¿no?, hasta alcanzar un acmé, el punto máximo de fiebre, ¿no? En este punto, la fiebre puede caer, ¿no? La fiebre puede caer ya sea gracias al tratamiento instaurado oportunamente, ¿no? ¿no? Y va a producir una defervescencia progresiva, como pueden ver acá en la gráfica. Es importante preguntar por síntomas y signos que acompañan a la fiebre. Uno de los ejemplos más clásicos es la presencia de los escalofríos, que el paciente lo va a manifestar como una sensación de frío acompañado de temblores generalizados. Entonces es importante también determinar el orden de aparición de los síntomas, es decir, si los escalofríos preceden el inicio de la fiebre, ¿no?, o qué fue lo primero que apareció. Además, debemos consignar algunos síntomas generales o constitucionales, como por ejemplo la baja de peso o la presencia de sudoración nocturna. Cuando el paciente que viene con fiebre y tiene una baja de peso importante, es decir, un síndrome consuntivo, nosotros estamos obligados a pensar en alguna infección crónica granulomatosa tipo tuberculosis o alguna neoplasia oculta.
Es importante recalcar que los escalofríos muchas veces pueden estar ausentes, pero cuando están presentes generalmente pueden orientarnos a algunos procesos piógenos, como por ejemplo algún absceso, ¿no? Ya sea intraabdominal o alguna infección de las vías biliares. Acá tenemos algunos patrones de la fiebre. La fiebre continua se define cuando no existe variaciones, ¿no? O existe variaciones menores de 1 grado. La fiebre remitente es cuando estas variaciones de la temperatura son mayores a 1 grado Celsius. La fiebre intermitente se refiere a cuando existe periodos en que el paciente cursa sin fiebre, pero estos periodos afebriles son menores de 1 día. En cambio, la fiebre recurrente es cuando el paciente tiene periodos afebriles de más días de duración. Vamos a hablar y a revisar los patrones de la fiebre. Vamos a presentar la comparación de una fiebre de carácter intermitente y una fiebre remitente. Fíjense ustedes que en la gráfica vamos a considerar que el nivel de temperatura normal va a ser de 36. Entonces, una fiebre intermitente nos está dando a entender que la temperatura va a regresar a valores normales después de cada día de fiebre, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? En el día 1 no hay fiebre, en el día 2 hay fiebre, para que en el día 3 haya de nuevo presencia de un estado afebril. A diferencia del patrón remitente, como pueden ver ustedes acá, ¿no? La curva febril está casi permanentemente por encima de el rango normal de temperatura. Entonces, la curva febril no regresa a valores normales en cada día de la fiebre. Y como pueden ver acá, puede haber una variación de la temperatura mayor a 1 grado, ¿no? Como por ejemplo acá en el día 2 llegó a 39 y en el día 3 llega a poco menos de 38. Un clásico ejemplo de fiebre intermitente es el de los abscesos, de la TBC miliar o de los linfomas. Y un clásico ejemplo de la fiebre remitente es la fiebre reumática, las bronconeumonías o las supuraciones. ¿Qué es una fiebre continua? La fiebre continua es cuando la curva febril prácticamente no varía y se podría confundir con el patrón de fiebre remitente, como pueden ustedes observar, porque no está llegando a niveles de temperatura normal. No llega a la línea de 36 grados. Sin embargo, se van a diferenciar porque en la fiebre continua la variación de la temperatura en el día va a ser menor a 1 grado. Algunos consideran que la variación va a ser menor a 0.6 grados Celsius. Uno de los ejemplos podría ser el de la fiebre tifoidea, ¿no? Es una fiebre continua, ¿no? En ascenso de escalera. En este gráfico se engloba tanto a la fiebre intermitente como a la fiebre remitente, ¿no? La fiebre intermitente, debido a la malaria, se presenta solamente en horas del día. Cuando se da la terapia antimalárica, ¿no? Hay una rápida defervescencia. Cuando existe la fiebre remitente, esta se va a caracterizar por presentar fluctuaciones de fiebre durante el día que generalmente exceden los 2 grados Celsius. Pero la fiebre no alcanza la normalidad.
es importante filiar datos como el tratamiento previo que ha estado recibiendo el paciente, ¿no? Y la respuesta que ha tenido el mismo. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre prolongada y se automedica con glucocorticoides, uno puede direccionar un poco el interrogatorio en búsqueda de alguna enfermedad autoinmune o inflamatoria, la cual pues se conoce que pueden responder adecuadamente al uso de corticoides. También es importante preguntarle acerca por algún estudio realizado, ¿no? De algún examen de ayuda diagnóstica que se haya realizado en otras instituciones. En cuanto a los antecedentes patológicos, es importante filiar el antecedente de cirugías previas y recientes, ¿no? Muchas veces pacientes vienen con fiebre, los cuales pues han sido operados, ¿no? Algunos días antes, ¿no? Fiebre posoperatoria, ¿no? Fiebre posoperatoria, que es un tema en el cual ustedes probablemente van a estudiar y van a tratar cuando lleven el curso de cirugía. Preguntar también por los antecedentes que tienen que ver con comorbilidades importantes, ¿no? Estas comorbilidades como la diabetes, la cirrosis, neoplasias malignas, inmunosupresión, internamientos previos, nos van a orientar acerca de la posible causa, ¿no? Que puede estar produciendo la fiebre en este paciente. A la cabeza, las infecciones. Recuerden que todo este grupo de pacientes tienen algún grado de disminución de su estado de inmunidad, por lo cual son propensos, ¿no? A adquirir infecciones oportunistas. El tratamiento actual también es importante. Existe la fiebre inducida por medicamentos, ¿no? Es rara, pero básicamente es esta entidad, fiebre inducida por medicamentos, es un diagnóstico de exclusión. El hecho de haber recibido transfusiones sanguíneas también es importante filiarlo, ya que en un pequeño porcentaje de casos puede haber algún tipo de transmisión viral, ya sea algún tipo de hepatitis, por ejemplo, que en el transcurso de los meses se activa y puede producir fiebre prolongada. Además, que dentro de las reacciones adversas a las transfusiones puede haber un aumento de la temperatura corporal que generalmente puede ser leve y pasajera, como también puede ser intensa. Hábitos nocivos como alcohol, tabaco y drogas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del paciente alcohólico, los alcohólicos son más propensos a desarrollar cuadros de neumonía por neumococo y por haemófilos. Los usuarios de drogas parenterales, ¿no? Que generalmente están asociados a desarrollo de endocarditis aguda de las cavidades derechas, ¿no? Y también en el caso de la mujer, los antecedentes ginecológicos. En cuanto a los antecedentes familiares, es importante filiar el contacto epidemiológico de familiares que presentan fiebre, más aún si son sintomáticos respiratorios, ¿no? Puesto que esto nos puede conllevar a orientarnos para la búsqueda de tuberculosis. También en el caso de enfermedades del tejido conectivo o de enfermedades autoinmunes. Recuerden que algunas enfermedades autoinmunes, dentro de su etiopatogenia, existe un componente hereditario, genético. Por lo tanto, un paciente, mujer, que viene con fiebre y algunos estigmas de enfermedad autoinmune que me orientarían a lupus, tengo que preguntar a ese paciente por si en la familia hay algún antecedente o presencia de alguna enfermedad de esta categoría. Dentro de los antecedentes epidemiológicos, el lugar de residencia, altura a nivel del mar donde vive, ¿no? La alimentación, ¿no? Sobre todo en áreas rurales, ¿no? De bajo nivel socioeconómico, puede ser, ¿no? Frecuente el consumo de queso no pasteurizado. Y este dato
es muy importante cuando nos enfrentamos a un paciente con fiebre de origen desconocido o fiebre prolongada. Recuerden que el consumo de queso no pasteurizado es uno de los factores que van a predisponer a la infección por Brucela, ¿no? Por Brucela, el cual produce la brucelosis. Viajes en el último año, siempre filiar a qué lugar, costa, sierra, selva, qué lugares de esa región visitó, ¿no? Eh, Preguntar acerca de la epidemiología de enfermedades infecciosas, ¿no? De ese lugar, el contacto con pacientes febriles, ¿no? Y el contacto con algunos animales, ¿no? Para búsqueda de algún tipo de zoonosis. Dentro del examen clínico del paciente con fiebre, este debe ser exhaustivo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la piel, ¿no? Siempre retirar los apósitos, ¿no? Muchas veces un paciente viene con fiebre, tiene una solución de continuidad en la piel cubierta con apósito, ¿no? Y es nuestra obligación descubrirla y examinarla para la búsqueda de los clásicos signos de flugosis que pueden explicar el origen de la fiebre. A nivel del sistema linfático, siempre examinar y buscar adenopatías o linfadenomegalias, ¿no? Pues estas pueden orientar el diagnóstico etiológico de un paciente febril, ¿no? Por ejemplo, un linfoma, una tuberculosis, etc. La auscultación, tanto en pulmones y abdomen, ¿no? Y el examen físico en general es de suma importancia. La aparición de un nuevo soplo cardíaco en el contexto de un paciente con fiebre prolongada nos tiene que hacer pensar o orientar nuestra búsqueda, ¿no? Dirigida a endocarditis infecciosa. Dolores articulares y de extremidades, ¿no? Para algunas enfermedades reumáticas. Siempre hay que evaluar o buscar la presencia de un fenómeno conocido como la disociación pulso-temperatura, que se presenta clásicamente en nuestro medio, ¿no? En la fiebre tifoidea. En esta lámina graficamos los criterios diagnósticos de la disociación pulso-temperatura, también llamada bradicardia relativa. Hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca fisiológicamente tiene que aumentar de 10 a 15 latidos por minuto por cada grado de fiebre. Es decir, la fiebre va a producir taquicardia de manera reactiva fisiológica. El concepto de bradicardia relativa o disociación pulso-temperatura consiste en que no hay o no existe un aumento proporcional de la frecuencia cardíaca en relación al grado de fiebre que presenta el paciente. Una respuesta apropiada del pulso de la frecuencia cardíaca frente a la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene 38.9 grados, la frecuencia cardíaca esperable para ese paciente debe ser 110 latidos por minuto. Es lo normal. Si el paciente presenta menos de 100 latidos por minuto para este grado de fiebre, es cuando se habla de que el paciente tiene una disociación pulso-temperatura, también llamado bradicardia relativa, ¿no? Y así como pueden ver en este cuadro, ¿no? Tenemos la respuesta apropiada del pulso respecto a los diferentes grados de temperatura y cuando se considera que hay una disociación de este índice pulso-temperatura. Es importante buscar la disociación pulso-temperatura puesto que te puede orientar a algunas entidades nosológicas. Entonces la disociación pulso-temperatura, también llamada bradicardia relativa o signo de Fayet, tiene una lista un poco extensa de enfermedades que la pueden producir.
¿no? La fiebre tifoidea es lo que más comúnmente nos enseñan, ¿no? Y lo que pues clásicamente se describe en la literatura. Pero también hay otras entidades, como por ejemplo la enfermedad del legionario, la citacosis, ¿no? La citacosis producida por el contacto de aves, la fiebre Q, el tifus, ¿no? El tifus, el paludismo, malaria, la leptospirosis y algunas fiebres, ¿no? Fiebres virales, como por ejemplo el dengue, fiebre amarilla o fiebres hemorrágicas. Pacientes con fiebre que requieren actuación rápida. Por ejemplo, son pacientes que tienen o persiste con fiebre de 39 o más y que no mejora a pesar del tratamiento instaurado. Probablemente estos pacientes tienen una enfermedad que todavía no es correctamente diagnosticada y, y puede esto repercutir en la evolución de su enfermedad. Cuando hay una rápida progresión o agravamiento del estado general, ¿no? O cuando el paciente presenta síntomas de enfermedad grave que conlleven a requerir un tratamiento urgente, como por ejemplo fiebre con hipotensión arterial. Uno piensa ahí en un proceso séptico, una sepsis. Fiebre con cefalea intensa, rigidez de nuca, vómitos, trastorno del sensorio. Esto me hace pensar en una meningitis, es decir, una infección al sistema nervioso central, una meningoencefalitis. Y cuando la fiebre aparece en algún paciente que tenga alguna condición que le predisponga a la inmunosupresión. Por ejemplo, fiebre en el paciente con VIH, fiebre en el trasplantado, ¿no? En el trasplantado renal o en el trasplantado de médula ósea, fiebre en el diabético o fiebre en el paciente oncológico. Pacientes con comorbilidades crónicas como la diabetes, cirrosis, falla cardíaca, insuficiencia renal, EPOC, postracción crónica, también van a requerir actuación rápida porque son pacientes lábiles, ¿no? Neonatos, adultos mayores, gestantes, ¿no? Los extremos de la vida y las gestantes. Cuando existe sospecha de hipertermia, porque recuerden que a diferencia de la fiebre, la hipertermia casi siempre es perjudicial para el correcto funcionamiento de los órganos y sistemas. Y cuando estamos frente a un paciente que cumple los criterios diagnósticos de fiebre de origen desconocido. Fiebre con hallazgos semiológicos que sugieren enfermedad grave. Cuando tenemos un paciente con fiebre, con escalofríos e hipotensión arterial, alteración del sensorio, ¿no? Prácticamente estamos ante un paciente con criterios de sepsis. La sepsis es una infección que va a repercutir, ¿no? En el correcto funcionamiento de algún órgano o sistema y generalmente confiere un alto grado de morbimortalidad. Por eso es importante reconocerla. Cuando nos presentan un paciente con fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia, a esto se le llama la triada de Charcot. La triada de Charcot está presente en el paciente que tiene una infección de las vías biliares, ¿no? Esta infección de las vías biliares es llamada colangitis aguda. Si a esta triada de Charcot se le suma la confusión mental e hipotensión arterial, hablamos de la pentada de Reynolds. Esto ya me confiere a una colangitis aguda severa que está yéndose al shock séptico. Entonces miren ustedes cómo la fiebre es el síntoma cardinal, sin embargo yo tengo que estar atento ante la presencia de algún otro signo o síntoma que me pueda sugerir una enfermedad grave, como es de este caso la colangitis aguda. Cuando existe presencia de fiebre y hay petequias en el saco conjuntival, casi siempre uno va a pensar en la presencia de bacteremias, ¿no? La presencia del germen en el torrente sanguíneo. Entonces, estas bacteremias pueden generar sepsis, ¿no? Y estos hallazgos son clásicos, no frecuentes, pero clásicos, de la endocarditis bacteriana
es decir, la infección del endocardio y del meningococo, ¿no? La bacteriemia por el meningococo. Cuando el paciente tiene fiebre, cefalea con función mental, ya hemos dicho que esto se debe interpretar como un síndrome meningio. Por lo tanto, la entidad nosológica a pensar es en una meningoencefalitis, infección del sistema nervioso central. En esta imagen vemos a un niño, ¿no?, que presentó fiebre, cefalea, confusión mental y además la aparición de lesiones purpúricas, ¿no?, a nivel de piel. Esto es característico de la meningocosemia, es decir, la sepsis por meningococo, que se da en pacientes inmunosuprimidos, también en pacientes pediátricos. Cuando esta fiebre por meningococo o meningocosemia produce hipotensión arterial, es porque probablemente el meningococo ha destruido o afectado las glándulas suprarrenales. Cuando sucede esto se llama síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, es decir, paciente con fiebre por meningococo más insuficiencia suprarrenal por la sepsis por el meningococo. Este es una lámina donde se representa el caso de un síndrome retroviral agudo, es decir, la primera fase de la infección por VIH. El paciente puede venir con un síndrome febril sin foco aparente determinado o a veces con síntomas de faringitis, ¿no?, con un poco de adenopatía cervical y con un rash macular, ¿no?, eh, diseminado en todo el cuerpo, que puede desaparecer en algunos días o semanas. Hay que recordar que todo paciente joven en edad reproductiva o sexualmente activo, ¿no?, en donde yo vea un cuadro clínico muy similar al descrito, estoy obligado a pensar en un síndrome retroviral agudo. La fiebre de origen oscuro o fiebre de origen desconocido tiene varias definiciones. Acá tenemos la definición de la fiebre de origen oscuro clásica. Es cuando el paciente tiene fiebre más de 38.3 grados en varias ocasiones de más de 3 semanas o 21 días de evolución y que no se ha podido llegar a un diagnóstico definitivo después de 7 días de estudio estando hospitalizado. Catalogar a un paciente con fiebre de origen oscuro ya deriva en realizar algunos estudios de ayuda diagnóstica muy complejos que no en todos los lugares se pueden realizar. La fiebre de origen oscuro en el paciente neutropénico. ¿Qué es el paciente neutropénico? El paciente neutropénico es el que tiene un recuento absoluto de neutrófilos en sangre menor a 500, ¿no? Estos pacientes neutropénicos, ¿no?, con fiebre se les llama neutropénico febril. Y es muy importante, ubicarlos, ¿no?, ubicarlos o diagnosticarlos porque, porque estos pacientes son más propensos a infecciones por bacilos gram negativos multidrogo-resistentes. Por ejemplo, fiebre por pseudomonas, infecciones por pseudomonas. Un subtipo de fiebre de origen oscuro es la FOD nosocomial. La fiebre es mayor a 38.3, ¿no?, en el paciente hospitalizado que no haya tenido una infección o no estaba en periodo de incubación al llegar al hospital y sin diagnóstico luego de 3 días de estudio. La fiebre de origen desconocido en pacientes con VIH se define como el paciente que tiene fiebre más de 38.3 por 4 semanas en pacientes ambulatorios o 3 días en el hospitalizado, sin diagnóstico luego de esos 3 días de estudio estando internado. Estas son las causas más frecuentes, ¿no?, de fiebre de origen oscuro clásica. La tuberculosis, la presencia de algún absceso intraabdominal, la endocarditis infecciosa, osteomelitis, pielonefritis, fiebre tifoidea, brucelosis.
neoplasias como linfoma, leucemia, cáncer renal. El cáncer renal es un tipo de cáncer especial que puede dar cualquier manifestación, las metástasis hepática, las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad estilo del adulto y otras causas misceláneas, medicamentos, sarcoidosis o la trombosis venosa. Dentro de las causas infrecuentes, ¿no? Algunos virus como mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr o citomegalovirus, la enfermedad de Carrión en nuestro país, abscesos dentarios, dentro de las neoplasias, las mielodisplasias, cáncer de pulmón, las vasculitis, ¿no? O las enfermedades tiroideas. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un paciente con fiebre de origen desconocido o de origen no determinado, puede haber algunos signos y síntomas frecuentes que pueden ser característicos de una entidad. ¿No? Solo para mencionar, si hablamos de alteración del estado mental, yo tengo que sospechar de que el cuadro infeccioso sea una infección del sistema nervioso central como una meningitis. Si hay artritis o artralgias en una paciente con fiebre, por ejemplo, que sea mujer, yo tengo que pensar en lupus eritematoso sistémico. La tos como un síntoma general para las infecciones respiratorias, ya sea virales o bacterianas, o fiebre en el contexto de epíxtasis, sobre todo si se trata de un varón, me podría hacer sospechar de una vasculitis de pequeños vasos llamado la granulomatosis de Wegener. Esto es muy importante. Fiebre asociado a hemorragias subconjuntivales, ¿no? Me puede estar indicando la presencia de una endocarditis infecciosa, que es una infección del endocardio, con compromiso a veces de las válvulas. Y a nivel de la piel, por ejemplo, petequias asociado a fiebre, me tiene que hacer pensar, ¿no? Como posibilidad más grave una coagulación intravascular diseminada. Una orquiepididimitis en el contexto de una fiebre, aquí en nuestro país a la cabeza tuberculosis, pero también en otros lugares linfoma o brucelosis. Las linfadenopatías en el contexto de fiebre nos tienen que hacer sospechar de linfoma y si hablamos de la edad pediátrica podríamos estar frente a una enfermedad por arañaza de gato, ¿no? Producida por la bacteria Bartonella henselae. Y también, obviamente, en el contexto epidemiológico de nuestro país, pensar en tuberculosis. También existe la fiebre relacionada a fármacos o medicamentos, ¿no? Muchas veces, cuando hacemos el diagnóstico, el algoritmo diagnóstico de la fiebre de origen desconocido y hemos descartado todas las causas orgánicas y las diversas enfermedades que puedan producir fiebre en el paciente, no podemos dejar de lado el uso de fármacos, ¿no? Hay algunos fármacos, ¿no? Que dentro de sus reacciones adversas dan fiebre, ¿no? Y la mayoría de estos fármacos, la aparición de la fiebre tiene un tiempo de latencia, es decir, tiene un tiempo ya descrito y determinado desde el inicio del fármaco hasta la aparición de la fiebre. Como por ejemplo, ¿no? La reacción farmacológica más clásica que es la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Si al administrar, por ejemplo, un antibacteriano como beta-lactámico, ¿no? Y después de iniciar su uso pasan 7 a 10 días y después de esto aparece la fiebre, ¿no? Yo podría pues pensar de que la fiebre es una fiebre relacionada al antibiótico, siempre y cuando descarte otras causas más comunes de fiebre, como infecciones. Por ejemplo, el tiempo de latencia para la quimioterapia, miren ustedes, estos diferentes quimioterápicos, el tiempo de latencia es entre 3 a 19 horas. O el famoso síndrome de Dres, ¿no? Que es una toxicodermia, ¿no? Una reacción adversa a algún fármaco de forma idiosincrática. Usualmente estos pacientes consumen algunos de estos fármacos como sulfonamidas, carbamazepina, alopurinol, fenitoína, ¿no? Y 2 a 6 semanas después
comienza a aparecer los síntomas, entre ellos fiebre. Y sí, claro, también puede haber otros síntomas propios del síndrome de Dres, como por ejemplo el rash, ¿no? La hiperbilirrubinemia, ¿no? O también la eosinofilia en el laboratorio. También tenemos síndromes no relacionados netamente a fiebre, sino a hipertermia, ¿no? Y estos síndromes de hipertermia, ¿no? Son, por ejemplo, el síndrome serotoninérgico, que aparece desde las 6 horas hasta varios días después del consumo de algunos de estos fármacos, que en su gran mayoría son antidepresivos de la familia de los inhibidores de la recaptación de serotonina. La hipertermia maligna, ¿no? Que básicamente se da a un tiempo de latencia un poco corto, ¿no? Media hora hasta 2 horas de aplicado el fármaco, que básicamente son, ¿no? Son fármacos que se usan en el contexto de la anestesia, ¿no? Relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina. Y así como pueden ver, hay otros síndromes que producen hipertermia, como el síndrome neuroléptico maligno, que aparece 1 o 2 semanas después de haber iniciado el antipsicótico. Por ejemplo, mucho cuidado en los pacientes que padecen de enfermedades psiquiátricas. Como habíamos dicho, cuando nos enfrentamos a un paciente con fiebre de origen oscuro, esto ya nos conlleva a realizar algunos exámenes de ayuda diagnóstica un poquito más complejos, ¿no? Pero nunca olvidarnos que siempre hay que pedir un hemograma, la velocidad de sedimentación globular, el cultivo para el aislamiento y búsqueda de algún germen. Deben ser 2 cultivos de sangre o hemocultivos, urocultivo, cultivo de bacilo de Koch en orina para búsqueda de Mycobacterium tuberculoso. Podríamos pedir las aglutinaciones para la detección de Brucela, Salmonella, BDRL para sífilis, ELISA para VIH, una bioquímica hepática completa, el examen de orina, ecografías abdominal, radiografía de tórax. Y si todos estos no nos ayuda a detectar el origen de la fiebre, podríamos pedir hasta una tomografía abdominopélvica con contraste y algunos marcadores de enfermedades autoinmunes como los anticuerpos antinucleares, factor reumatoide o anticuerpos, ¿no? Tipo ANCA. El concepto de fiebre de origen central es un concepto que está dirigido a que algunos pacientes, ¿no? Tienen el punto de ajuste de su termostato en el hipotálamo elevado. Y esto es debido a algunas enfermedades que afectan el sistema nervioso, ¿no? Y que van a involucrar al hipotálamo. Por ejemplo, un trauma local, hemorragias intracerebrales, tumores intracerebrales que repercutan, ¿no? O dañen, ¿no? Las estructuras del hipotálamo, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de fiebre de origen central se le llama también fiebre hipotalámica, ¿no? Este término es usado entonces para describir temperaturas elevadas debido a una función anormal del hipotálamo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando existe un daño en el hipotálamo, los pacientes mayormente tienen tendencia a la hipotermia, no tanto a la hipertermia o fiebre. ¿Ya? Estos pacientes entonces no tienen una adecuada respuesta a los cambios de temperatura ambientales, puesto que el centro termorregulador ha sido afectado, ¿no? Por alguna enfermedad importante. Y acá tenemos algunas de las causas más frecuentes de fiebre de origen central: la hemorragia subarachnoidea, las hemorragias intraventriculares, básicamente hemorragias intracerebrales, algún tumor del diencéfalo, ¿no? Algún traumatismo encefalocraniano, algún infarto cerebral importante, ¿no? Entre otras. Y esta es una de las últimas diapositivas que simplifica los mecanismos y causas para la elevación de la temperatura corporal, ¿no?
Vemos que la fiebre es básicamente el resultado de un desbalance de la termorregulación en el hipotálamo, ¿no? Y como pueden ver acá hay varias causas de fiebre o de aumento de la temperatura, ¿no? La inflamación, una fuente infecciosa, una fuente neurogénica, en el caso de la fiebre de origen central, y también el aumento de la temperatura puede estar dado por eh, condiciones que produzcan hipertermia, ¿no? Hipertermia que recuerden es aquí cuando el hipotálamo no está regulando la temperatura corporal del cuerpo. Dentro de las conclusiones, vamos a mencionar que la fiebre es una respuesta defensiva del hospedero y es parte de una respuesta sistémica más amplia. Como pueden ustedes recordar, la interacción de las sustancias endógenas, pirógenos endógenos y pirógenos exógenos. La fiebre siempre va a estar producida debido a la elevación del punto de ajuste del termostato a nivel del hipotálamo. Por otra parte, la hipertermia, la cual es infrecuente, va a traducir un fracaso de la termorregulación hipotalámica. ¿Ya? Es decir, en hipertermia la elevación de la temperatura no va a estar controlada por el hipotálamo. Es importante realizar una anamnesis y examen clínico exhaustivo que va a permitirnos descubrir datos para diagnosticar adecuadamente al paciente que tiene fiebre de origen desconocido o que se presenta con un síndrome febril general. Acá presentamos las fuentes de información usadas para la presentación.